Bueno, ya está nuestro primer entrevistado de esta tarde. Se trata de Juvenal Lobato, socio director de Lobato Díaz Abogados, analista también de la UNAM. Y bueno, el tema es definitivamente los ingresos tributarios. Estábamos refiriéndonos a unos momentos al impacto en los precios del petróleo que puede tener esto en los ingresos del gobierno. El año pasado fue muy malo, pero a partir de este año pues hay una recuperación importante y como sea, pues estos son buenas noticias para la economía. Juvenal, muy buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y para platicar de estos temas que sí, como bien lo dices, desde luego siempre pensar en que la recaudación efectiva es importante, ayuda al final del día a todos, pero hay varios aspectos que creo que sí merece la pena comentar, ¿no? Sobre todo derivado de la situación que estamos viviendo. Por supuesto. Juvenal, pues coméntanos, ya digamos que viendo el panorama de todo lo que fue 2020, el impacto del COVID, por supuesto que muchas empresas han tenido que bajar la cortina. ¿Cómo se reflejó Ujú. esto pues en los ingresos tributarios y de qué manera pues el gobierno pudo salvar esta situación? Claro, con mucho gusto, Rogelio. Pues fíjate que yo te diría tres aspectos antes y después. Es decir, antes me refiero a lo que pasó el año pasado, el año anterior, es Sí, decir, 2020, y después lo que pienso que puede suceder ahora a partir de 2021. En 2020 fue algo curioso, porque seguramente lo habrás comentado con el auditorio, hubo una declaración por ahí de parte del Servicio de Administración Tributaria sobre que se había incluso aumentado la recaudación sí, el año anterior, pero creo que es ahí donde vienen los primeros comentarios, Rogelio, y muy importantes. Se pudo haber dado o se dio ese aumento en la recaudación básicamente por tres factores que no necesariamente van a ser los mismos para el próximo año, y es para este año, perdóname, que sí, eso me parece que es importante. El primero, y quiero ponértelos muy puntuales para ser claro también con el auditorio, primero recordemos que lo que se paga de impuestos durante un año, en este caso el anterior, que fue 2020, corresponde al ejercicio fiscal anterior, por es decir, supuesto. 2019. Tú, yo y las empresas presentamos declaración de impuestos en abril o marzo, según sea el caso, en 2020, pero del ejercicio anterior, que incluso el presidente así lo declaró, recordarás seguramente en alguna mañanera, donde indicó que no podía darse una prórroga porque estaba hablando de impuestos del año anterior. Entonces, eso significa que la repercusión de lo que estamos viviendo no se dio en 2019, sino evidentemente en 2020. Por Y supuesto. otra cuestión, un poco que puede ser más técnica, pero quiero ser muy clara quiero ser muy claro en decirlo, los pagos provisionales, por ejemplo, de personas morales, los que presentamos mes con mes, utilizan para personas morales algo que se llama un factor de utilidad, que, Rogelio, se utiliza los elementos y la información del año anterior, otra vez 2019. Sí, Entonces, evidentemente, pues no iba a haber ninguna repercusión en la recaudación de 2020 porque estábamos hablando de la actividad económica de 2019. El segundo factor, y muy importante, Rogelio, fue que se consideró, recordará el auditorio, como actividad esencial la recaudación de impuestos o la recaudación tributaria en sí, general. Esos famosos acuerdos de abril del año pasado así lo indicaban, sumado a que el SAT no dejó de trabajar. Fue prácticamente una de las pocas instituciones que durante 3 semanas, solo en mayo, dejó de trabajar, y fuera de ahí pues siguió ejerciendo sus facultades de cobro, de determinación de impuestos, etcétera. Y el tercer factor, Rogelio, que fue esto que fue muy conocido en medios, referente al cobro que se hizo a grandes contribuyentes. No me exacto. voy a meter al debate si fue ético o no la forma moral en que lo hizo el SAT, digo, no nos corresponde, pero me parece que desde luego eso se dio. Y con esto quiero comentarte por qué pienso yo que para el siguiente año, es decir, las tres condiciones, Rogelio, no se van a dar, y empiezo con esta. Evidentemente la gallina de los huevos de oro pues ya se acabó, Sí, es decir, ya no va a haber tantos, o quizás sean pocos, los contribuyentes o grandes contribuyentes que el SAT fuera a presionar para que dejen de litigar sus asuntos y paguen o lleguen a un arreglo, más allá, insisto, de la parte de litigio que puede implicar. Primero. Segundo, las declaraciones y pagos provisionales que decía yo hace un momento, Rogelio, pues evidentemente, así como 2020 fue información de 2019, para 2021, pues ¿qué creen? La información es la de 2020. Y en claro. 2020 sectores como el turismo, sector servicios, La los viajes, construcción.
la construcción pues mermó. Entonces, aquí evidentemente vamos a tener una consecuencia en declaraciones anuales y en pagos provisionales. Entonces, evidentemente no va a ser igual que como el año anterior. ¿Por qué? Porque los problemas económicos generados por la pandemia se van a reflejar en las declaraciones de este año que corresponden a las de 2020. Y finalmente, pues es justo este tema, la contracción económica del año anterior desde el punto de vista económico y en particular de recaudación, pues la vamos a ver ahora este año con las declaraciones de impuestos. Por supuesto. En ese escenario que nos planteas, Juvenal, desde el primer trimestre de este año, se podrá ver algunos signos de que todavía la recaudación pues le va a costar mucho trabajo irse recuperando, sobre todo en la parte de IVA, puesto que pues con los semáforos rojos pues el consumo también se ha retraído. Efectivamente, Rogelio, digo, tú refieres un caso muy puntual que el IVA, recordemos que es un impuesto que se causa y se paga mensualmente. Entonces, esto desde luego afecta diferente que lo que sucede con el impuesto de la renta, que como todos quienes pagamos impuestos, lo pagamos de manera anual, a diferencia de estos pagos provisionales que refería. Entonces, sí, por supuesto que va a ser un reflejo importante. Y fíjate, Rogelio, que comentaba, omitía comentarte algo que para mí es bien importante, la informalidad. Sí. Si el gobierno quiere este año recaudar más o mantener esto que presumió como datos del 14.4% en relación con el PIB de recaudación, va a tener que hacer algo con la informalidad. Ahora los tres aspectos que te comenté hace un momento tienen que ver con la economía formal, pero si esto ya no le va a dar para que se dé por la contracción económica, porque ya no va a presionar a los contribuyentes grandes, ni mucho menos, tiene que hacerlo con la informalidad. Tristemente este gobierno no ha hecho nada contra la informalidad. Ojalá que se pongan las pintas para que lo hagan. Claro, además de que habrá que ponderar, Juvenal, si tú Uh-huh. me corregirás si estoy en lo correcto, pues el dato del PIB es mucho menor, ¿verdad? El que tuvimos en 2020, entonces pues estamos Sí, comparando con un pastel mucho más pequeño. sí, yo fíjate que justo cuando veía el comunicado del SAT decía, a veces uno peca de desconfiado, ¿no? Sí, Pero sí, naturalmente, si tienes una economía que se contrajo el año anterior menos 8.5 puntos porcentuales del PIB y tienes una recaudación que se mantuvo con estos tres aspectos que te señalo, dejemos si aumentó o no aumentó, sí. que se mantuvo con estos tres elementos, pues naturalmente no hay que ser genios en matemáticas para pensar que la proporción naturalmente iba a aumentar, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, el dato tú lo observas. Yo les digo mucho a mis alumnos de la universidad, esto a veces es más que de conocimiento, en muchas ocasiones es de lógica, ¿no? Y este me parece que es un ejemplo claro. Si tu economía medida con puntos del PIB bajó, pues naturalmente si mantuviste el otro indicador, la proporción, si lo comparamos, va a ser mayor. Claro, ahora Juvenal, el tema del petróleo que como comentábamos, pues empezó el año muy bien, todo indica que Uh-huh, pues se van a mantener los precios, pues quizá en los niveles de los 60, quizá hasta uh-huh. los $65, los crudos marcadores. ¿Esto cómo puede ayudar al gobierno en este 2021? Podría ayudar, Rogelio, pero hay que tener mucho cuidado, porque si las condiciones que genera la pandemia son similares a las del año anterior, digo, hoy parece ser que no van a ser así por Sí, los semáforos que nos están anunciando, pero pensemos en un escenario que no sea este. Recordemos que el problema el año pasado fue justamente que por más que puedas tener un precio alto del petróleo, si no hay movilidad, si no hay circulación de vehículos, si no hay utilización por el confinamiento en el que podamos estar, el gobierno no solamente no va a utilizar o vender justamente el petróleo que tiene, sino el impuesto especial de producción y servicios que se cobra por el consumo de combustibles, evidentemente no va a aumentar. Entonces hay que tener mucho cuidado también con eso. Sí, por supuesto puede ser un buen indicativo, pero no hay que confiarnos mucho claro. porque si viene un repunte, bueno, ya no sé cómo llamarle, si repunte o algo distinto a la Agravamiento, ¿verdad? pandemia, agravamiento, sí, ya no vamos a ver, no es nuestro tema, o agravamiento de la pandemia, el confinamiento que pudiera ser natural como una respuesta a esto, hará que evidentemente ni el gobierno venda el petróleo, ni cobre impuesto especial de productos y servicios por el Sí. consumo que se haga de los combustibles, ¿no? Sí, Juvenal, ¿tú ves que en alguna parte de esta administración el gobierno tendrá que estar obligado a una reforma, no obstante fiscal, no obstante que pues, el presidente, perdón, hoy en la mañana pues dice que pues no va a subir los impuestos?
Mira, yo pienso, Rogelio, y voy a tomar las palabras del propio presidente. Digo, aquí tristemente, a veces como nos dice una cosa, hoy cambia otra, pero Sí, recordemos, Rogelio, que cuando estaba en campaña y al inicio incluso de su mandato, dijo que la reforma fiscal que él iba a proponer, nunca aclaró si aumentando o no impuestos, pero la reforma la iba a proponer en el segundo año, la segunda parte de su mandato. claro. Entonces, yo sí pienso que si a eso esa promesa y que si Muy a eso le bien. sumamos las condiciones que estamos, necesariamente tendría que haberlo, Rogelio. Claro que sí. Juvenal Lobato, socio director de Lobato Díaz Abogados. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Que tengas muy buen fin de semana. Igualmente para ti, cuidémonos, usemos Claro que sí. cubrebocas. Por Hasta supuesto. luego, Muchas bye. gracias por la recomendación.